El versículo 10 del capítulo 3 de Génesis. Y él respondió, o sea, Adán: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esa expresión que lanzó Adán en el huerto del Edén, cuando oye la voz de Dios y expresa y dice: tuve miedo y me escondí. Si usted lee los versículos anteriores del capítulo 3, va a encontrar que había una relación entre Adán y Dios. Y él oía la palabra del Señor. Él oía la voz de Dios. Y siempre estaba atento, porque la Escritura dice, gloria al Señor, que el Señor venía a visitar a Adán en el huerto. Esto de oír la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, no es cuestión de presumir, no es cuestión de creerse más, porque Dios le habla o porque se escucha la voz de Dios. Esto es más que todo de atención y más que todo de fe. Y esto de oír la voz debe convertirse en un hábito, en una relación entre el creyente y su Dios. Dios siempre está llamando, como el amado llama a la amada. Dios siempre está llamando como el padre llama al hijo. Dios siempre está llamando como el amo llama a su siervo. Y Él está esperando siempre que se le responda. Como el amado espera que la amada le responda, como el padre espera que el hijo le responda cuando éste llama, como el amo espera que el siervo le responda, de igual manera Dios está esperando que nosotros le respondamos a su llamado cuando escuchamos su voz. En el caso de Adán, como el Creador está llamando a su criatura, había un hábito, había una costumbre. Los versículos 8 del capítulo 3 y versículo 9, ahí en Génesis, dice la Escritura: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Él está llamando y está buscando, porque ellos habían oído y oían la voz de Dios. Ya era costumbre, y dice que ellos estaban allí y era al aire del día. Habían momentos en que el Señor llegaba a pasearse en el huerto, gloria a Dios, con su creación, a deleitar lo que había hecho, lo que había creado. Y allí había una relación, había un hábito común de conversación, de Adán escuchar la voz de Dios y responderle. Y cuando él está diciendo allí: ¿dónde estás tú?, él responde: oí tu voz y me escondí. Cuando estamos viendo la necesidad de oír la voz de Dios en este hombre que estaba allí oyendo a su Creador, que venía a buscarle, que venía a estar con él, y en este momento escucha el Señor la respuesta de Adán: oí tu voz y me escondí. Oí tu voz y me escondí. A pesar de esa situación que ocurre allí, Dios aún sigue llamando. Él llamó a Adán, llamó a Eva. Conocemos la historia. Ellos se esconden porque habían ofendido a Dios, habían desobedecido a Dios. Dios le había puesto allí un pacto, una orden, un mandamiento. Desobedecieron. Y en el momento de la desobediencia sintieron que estaban desnudos, sintieron vergüenza el uno del otro y trataron de buscar para taparse, para cubrirse, y el Señor cubrió su necesidad. Entonces Dios aún sigue llamando, como llamaba a Adán. Dios está en este momento llamando. El Señor dice
aleluya, que Él todavía sigue tocando la puerta para que usted que me está escuchando en esta hora pueda oír la voz de Dios y escuchar su voz. ¿Dónde estás tú? Es el versículo 9. ¿Dónde estás tú? Y el Señor sigue buscando y sigue llamando. En este momento está llamando a Marta, está llamando a María, no solamente a Adán ni a Eva, no solamente a José ni a Juan, está llamando a esta cantidad de gente que está allí afuera, esperando que escuchen la voz. Y Él preguntando, ¿dónde están? El Señor sigue llamando a la puerta y sigue tocando la puerta y está allí. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Está el Señor llamando y seguirá llamando. Y cuando la Escritura declara ya en Apocalipsis, gloria al Señor, esta expresión del Señor llamar es que está tocando la puerta para que usted abra la puerta, para que usted que está allí en esta hora responda a la voz de Dios. Porque usted está siendo bendecido ahora. Porque la palabra declara, el Señor, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Gloria al Señor. Y el Señor dice, gloria a Dios. He aquí yo estoy a la puerta ya. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Y el Señor está diciendo, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cuando el Señor está tocando, está buscando, te está buscando a ti, para que usted abra su corazón, para que usted abra la puerta de su corazón y tenga una relación, una intimidad con el Señor. Y Él está llamando para conversar. Te está llamando para tener una visita, para hacerte una visita. Te está llamando para establecer una conversación. Había un hombre que era cobrador de impuestos en el tiempo de Jesús. Y dice la Escritura que este hombre era pequeño en estatura y no podía ver a Jesús. Y él quería ver a Jesús. Y entonces se subió en un árbol. Y él sabía que Jesús iba a pasar por allí. Y cuando está allí en el árbol, Jesús lo mira y le dice, mira, bájate del árbol, que es necesario que yo pose hoy en tu casa. Entonces Dios está pasando por tu casa, está llamando a tu casa, está llamando a tu puerta y está esperando que usted abra en esta hora. Y como te decía, Él no solamente está llamando para conversar contigo, no solamente está llamando para hacerte una visita temporal. Él está llamando porque quiere establecer una conversación contigo y porque quiere establecer una relación contigo. Y es tiempo de que usted, mi amado amigo, que me escuche en esta hora, abra la puerta de su corazón y tenga la esperanza de encontrarse con el Señor y tenga la esperanza de oír la voz del Señor. Y no salga corriendo ni salga huyendo como salió Adán y como salió Eva, porque es necesario escuchar la voz de Dios, porque es necesario atender la voz de Dios. ¿Para qué escuchas al Señor? ¿Para qué escuchar a Dios? Para oír sus preceptos. Y cuando tú escuchas a Dios y oigas sus preceptos y pongas por obra sus estatutos y pongas por obra sus palabras y pongas por obra sus consejos, te va a ir bien. Vas a tener sobre todo paz en el corazón. Deuteronomio capítulo 6, versículos 3 y 4 expresan allí dos veces: oye Israel, capítulo 6 de Deuteronomio, versículos 3 y 4. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obras, para que te vaya bien leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Por qué debo escuchar la palabra de Dios? ¿Para qué escuchar la voz de Dios? Cuando escuchas la voz de Dios, cuando entiendas sus preceptos, cuando escuches sus estatutos, cuando y escuches tus palabras, Él dice, te va a ir bien. Escúchalo con un propósito, para que te vaya bien. Es para bendición tuya que debes escuchar la palabra. Es para bendición tuya que debes oír la voz de Dios.
La misma escritura dice, el apóstol Pablo hablando, dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. Usted de pronto está amarrado en sus quehaceres, en su situación, en sus cosas, y no da vuelta atrás. No hay manera de que usted llegue a los pies del Señor, que llegue a tener un encuentro con el Señor, y Dios le está llamando de una manera y de otra, y usted todavía no se suelta, no se desenreda. Déjeme decirle que cuando usted escuche la voz de Dios y preste atención a su palabra, y preste atención a sus estatutos, y preste atención al llamado especial que tiene para usted, usted va a ser una persona diferente, porque va a oír al dador de la vida. Oye, oh Israel. El versículo 4 del mismo capítulo 6 de Deuteronomio lo está diciendo. Oye, oh Israel, escucha el precepto, escucha el mandamiento. ¿Para qué? Para que te vaya bien sobre la tierra. Mi amado y mi amada que me escuchas en esta hora, hay una bendición al escuchar la palabra. Hay una bendición al oír la palabra. Y como te decía, usted es una persona bienaventurada por oír la palabra. El versículo 4 de Deuteronomio capítulo 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye es la expresión que estamos narrando en esta hora, en este tiempo de reflexión. Oye, hay que oír. ¿Escuchas tú a Dios? ¿Lo estás escuchando? ¿O crees en Él y a lo que escuchas? ¿O eres de los que huyen al llamado cuando oyen la voz de Dios? ¿O eres de los que dicen, heme aquí, Señor, habla, que tu siervo oye? Como lo dijo el joven Samuel cuando Dios estaba allí hablándole, llamándole, y decía, Samuel, Samuel. Y Samuel no atendía el llamado porque no le había sido revelada la palabra. En esta hora la palabra te está siendo revelada a ti, y usted puede oír la voz del Señor. Usted puede oír el mensaje, usted puede oír la palabra, y el Señor te está diciendo tu nombre. Y está diciendo, mira, estoy dispuesto a bendecirte. Tienes que abrir tu corazón. Y cuando Samuel oyó la voz del Señor, dijo, habla, que tu siervo oye. Pues para poder oír la voz de Dios, debes entablar una relación con el Señor. Debes tener una relación con Él. Dios habló a un hombre que le perseguía. El Señor le habla a este hombre con voz audible. Él te puede hablar a ti como le habló al apóstol Pablo. Te puede hablar a ti como le habló a Ananías. Te puede hablar a ti como le habló a cualquier persona, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él no cambia. Y Él le habló al apóstol Pablo en la conversión. Y Pablo, relatando la conversión de él, relata en el capítulo 9 de Hechos, gloria al Señor, lo siguiente. Y dice el versículo 4: y cayeron en tierra, y cayendo en tierra, hablando de la conversión de Saulo, oyó una voz que le decía, escuchó la voz, no veía a nadie, pero escucha la voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es la expresión del Señor. Y empieza la conversación, y Saulo responde y dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor sigue conversando con Saulo y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. También Dios habla y le sigue diciendo allí el apóstol. Él, temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cuando Dios habla, cuando Dios llama, siempre lo he dicho, llama con un propósito. Gloria al Señor. No solamente le habló allí a Saulo en el tiempo de la conversión, cuando Saulo conoce al Señor, oye la voz de Dios, oye la voz del Señor, sino que también le habla a un hombre llamado Ananías. Y dice la Escritura, ahí mismo en el capítulo 9, versículo 10 de Hechos, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Este le habla en visión y escucha, Ananías. Y Ananías responde y le dice, heme aquí, Señor. Al igual que Samuel, tú me estás llamando, Señor, ¿qué quieres? Heme aquí.
Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos en la vista. Ese es Dios. Cuando usted oye atentamente la voz del Señor y usted no tiene ningún temor, ninguna duda, porque escuchó la voz audible del Señor y Dios le dio un encargo. Le dio un encargo a Saulo al convertirse. Le da un encargo a Ananías, a ese discípulo que estaba allí, y entonces le da el encargo de ir a orar por Saulo, que se acababa de convertir. Entonces usted, cuando Dios le hable, medite en la palabra, medite en lo que Dios le está diciendo, medite en lo que Dios le está hablando, en el nombre de Jesús. Y como te decía, te puede hablar en voz audible, como le habló a estos dos hombres en nuestro ejemplo en esta hora. Él te puede hablar también por la Escritura, por la palabra ya revelada, la Biblia. El Señor Jesús dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella encontráis la salvación. Juan capítulo 5 versículo 39. Es necesario que usted sepa que Dios está hablando en este tiempo, y que todo lo que Dios estableció y dijo, que está dado aquí en esta palabra, como algunos llaman y dicen el libro negro, la Escritura, la palabra de Dios ya revelada, todo se está cumpliendo al pie de la letra, y todo ha de cumplirse desde Génesis hasta Apocalipsis, porque dice la Escritura: cielo y tierra pasará, mas mi palabra, dice el Señor, no pasará. Así que, amado, prepárese, porque en este tiempo Dios le está hablando a usted, y usted se está haciendo responsable por oír el mensaje, y nunca le va a poder decir al Señor o tener excusa que nadie le habló, que nadie le dijo nada. Así que no seas como Adán, que después se escondió al oír la voz, que cuando oyen a un evangélico predicar, lo que hacen es que se esconden, que cuando oyen a un evangélico que llega y visita la casa, lo que hacen es que salen corriendo, que cuando oyen un mensaje por la televisión o por cualquier otro medio, lo que hacen es que pasan. Déjame decirte que en este momento Dios está usando canales de diferentes maneras, está usando su iglesia en diferentes lugares, predicándote la palabra y el mensaje, porque tú tienes que oír esta palabra, porque cuando escuches esta palabra misma, dice la Escritura, es la que nos va a juzgar, porque la palabra de Dios es la que juzgará al hombre. Hermano, mi amado amigo, que me escuchas en esta hora, quien quiera que tú seas, no vas a tener excusa delante del Señor, porque se te está hablando, se te está diciendo, se te está pregonando la palabra, y usted está oyendo la voz del Señor. Dios te dice que Él te ama, porque la Escritura registra ya en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted hoy escuchó la voz de Dios, usted hoy está escuchando el mensaje. Usted decide en esta hora si es de los que dicen heme aquí, o es de los que se van a esconder. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde, y recuerda que Cristo te ama grandemente.